La habitación resplandecía con acentos dorados, copas de champán tintineando suavemente bajo el brillo de una araña de cristal. Un trío de jazz murmuraba algo suave en la esquina mientras los meseros se movían como sombras entre la multitud, llevando bandejas de aperitivos y servilletas perfectas, dobladas en triángulos. Todo sobre esa noche susurraba elegancia curada. Clara Méndez se encontraba cerca del fondo sosteniendo una bandeja plateada de bebidas. No era parte del personal, pero bien podría verlo. Quedó. Se había ofrecido como voluntaria para ayudar ofrecido. Llevar cosas desde la cocina como si ser útil de alguna manera validara su presencia en la fiesta del 5º aniversario de bodas de su hijo Derek. Se había elegido su mejor vestido para la ocasión, un número azul pálido, que una vez fue vibrante y que había usado para la graduación universitaria de Derek. Ahora la tela se ajustaba más apretada alrededor de la cintura y el color se había opacado, pero lo había planchado. Esa mañana se había peinado su cabello plateado en un moño prolijo e incluso se había puesto perfume detrás de las orejas. Pensó que se veía bien, presentable, respetable. Entonces lo escuchó. «Es demasiado pobre para importar de todos modos», dijo Sophie con una risa ligera, su voz elevándose lo suficiente para llevarse por encima de la música. Clara no vio con quién estaba. Estaba hablando Sophie, una de sus amigas elegantes y perfumadas, con lavanda tal vez. Una de esas que usaban tacones que nunca hacían ruido, que flotaban. Clara se quedó perfectamente quieta, sus oídos zumbando su garganta, apretándose como si hubiera tragado una piedra. Sophie lo había dicho como una broma casual y descuidada, pero Clara conocía la verdad. La forma en que Sophie la miró después, luego se volteó rápidamente, lo decía todo. Clara miró a Derek. Su hijo. Su único hijo. Estaba parado justo al lado de Sophie. No se rió, pero tampoco la defendió. Ni siquiera miró en su dirección. Se ajustó los gemelos y bebió su copa como si ella no estuviera parada a 10 pies de distancia, sosteniendo una bandeja de copas de champán que había traído desde la cocina para su fiesta. No lloró. No ahí. No en esa habitación llena de gente que apenas notaba que existía. Simplemente dejó la bandeja silenciosamente, se dirigió hacia la puerta y se fue sus tacones amortiguados por la gruesa alfombra del hotel. Afuera el aire nocturno era cortante, casi punitivo. Se filtró a través de su vestido y hasta sus huesos. Clara sacó su teléfono con los dedos temblando no por el frío, sino por algo más frío: reconocimiento. Realización. Desplazó por sus contactos hasta que lo encontró Chase Bank. Cuenta casa Harper Street. Presionó marcar. Hola, soy Clara Méndez. Me gustaría cancelar el pago recurrente de la hipoteca para la propiedad de Harper Street de efectivo. Inmediatamente. Su voz era calmada, resuelta. Proporcionó los detalles de la cuenta. Había estado pagando esa hipoteca silenciosamente por casi 5 años. Derek y Sophie nunca lo supieron. Nunca preguntaron de dónde venía y el dinero. Simplemente asumieron que las cosas funcionaban. Bueno, estaban a punto de descubrir exactamente quién hacía que las cosas funcionaran. Al colgar, Clara miró hacia el cielo. Las estrellas eran tenues, pero aún estaban ahí. Y por primera vez en mucho tiempo ella también. El aire afuera mordía más fuerte de lo que recordaba. Clara se paró en la acera con su abrigo delgado observando las estrellas difuminarse sobre el horizonte de la ciudad. En su mano su teléfono temblaba no por la edad, no por el clima, sino por todo lo que había tragado durante esa noche brillante. El aniversario de su hijo. 5 años de matrimonio. 5 años de Clara pagando la hipoteca sin que nadie lo supiera. 5 años de sonreír a través de la distancia, creciendo como moho detrás de paredes pintadas.
Desplazó por sus contactos lentamente el frío entumeciendo sus dedos. Chase Bank, cuenta casa. Su pulgar flotó por solo un segundo antes de presionar el icono de llamada. Su voz era calmada, demasiado calmada. Hola, soy Clara Méndez. Me gustaría cancelar el pago automático vinculado a la propiedad de Harper Street. Sí, inmediatamente. El agente del otro lado pidió confirmación. La guió a través de pasos que podría haber hecho con los ojos vendados. Y luego dijo: todo está listo, señora Méndez. Gracias, susurró. Terminó la llamada y se quedó quieta. Sin música, sin multitud, sin hijo para besar su mejilla. Solo el sonido de una mujer que finalmente había tocado fondo, de su generosidad. La hipoteca se había ido. El silencio apenas comenzaba. De vuelta en su pequeño apartamento, Clara encendió la lámpara del pasillo. Su brillo cálido y ámbar apenas iluminaba el espacio, pero era suficiente. Suficiente para ver las fotos en la repisa Derek, cuando era niño con dientes torcidos y mejillas quemadas por el sol. Derek sosteniendo un trofeo de plástico en su uniforme de fútbol. Derek en su día de graduación de secundaria abrazándola con ambos brazos, como si el mundo aún no le hubiera dicho que la soltara. Se sentó en la mesa de la cocina y se desabrochó el abrigo con dedos más rígidos de lo usual. Sus manos aún olían levemente a champán y pato asado de la fiesta. No lloró. No quedaba energía para eso. En cambio, alcanzó la carpeta manila que guardaba en el cajón, junto al refrigerador, la etiquetada simplemente Harper Street. Adentro había 5 años de estados de cuenta bancarios, recibos y notas escritas a mano. Cada mes a tiempo. Cada línea un acto silencioso de devoción. Clara nunca les había dicho. Ni a Derek ni a Sophie. No quería ser elogiada. Solo quería que respiraran más fácil. Que nunca se preocuparan de la manera que ella lo había hecho criando a Derek sola después del accidente de Rafael. Habían sido noches cuando había comido tostadas para la cena para que Derek pudiera tener pollo. Había cosido sus uniformes escolares ella misma. Había trabajado turnos dobles en la recepción de un motel perdiendo cumpleaños y días festivos para mantener sus luces encendidas. Y cuando Derek finalmente lo logró universidad, un buen trabajo, una esposa hermosa, pensó que todo había valido la pena. Pero en algún punto del camino él había olvidado. No solo los sacrificios. La había olvidado a ella. Y ahora, mientras cerraba la carpeta y la colocaba de vuelta en el cajón, Clara susurró a nadie. No más. La verdad, no era ruidosa. Nunca llegó estrellándose en un momento cruel. Se deslizó suavemente como el atardecer, como un pasillo familiar, oscureciéndose, hasta que ya no reconoces dónde estás. Clara no podía señalar el momento exacto en que comenzó a desvanecerse de las vidas de Derek y Sophie. Pero había sucedido pulgada por pulgada, gesto por gesto, silencio por silencio. Estaba esa tarde de primavera hace 2 años, cuando Sophie anunció que organizarían la fiesta del 4º cumpleaños de Ivy en el club de campo. Clara había horneado un pastel de limón, el favorito de Ivy. Aún estaba tibio cuando llegó, cuidadosamente cubierto con papel aluminio. Sophie lo tomó con una sonrisa de labios apretados y dijo: «Gracias, Clara. Ya tenemos los postres cubiertos, pero tal vez Ivy pueda probarlo más tarde». El pastel nunca llegó a la mesa. Clara lo encontró en la cocina del personal horas después intacto. O la Navidad que ofreció traer su famoso asado. Sophie dijo: «Estamos haciendo vegano este año por razones de salud». Derek se había reído incómodamente. Clara asintió, sonrió y pasó la noche masticando un insípido pastel de lentejas, su asado nunca solicitado, nunca extrañado. Más que los rechazos eran las omisiones las que dolían.
El recital de baile de Ivy vino y se fue. Clara vio las fotos en Facebook. Los pies de foto de Sophie eran largos y brillantes, etiquetando a cada invitado que asistió. Clara no estaba entre ellos. Sin invitación, sin mención. Y aún así, cada 1 del mes el pago de la hipoteca se procesaba. Clara nunca lo perdía. Cortaba la confirmación, la archivaba y se decía a sí misma que esto aún era amor, dar sin ser vista. Proteger incluso cuando no era reconocida. Pero no era solo Sophie. Derek también se había vuelto distante. Las llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas. Cuando llamaba era superficial: trabajo, tráfico, las rabietas de Ivy. Nunca preguntaba sobre Clara. Nunca notó cuando ella dejó de hablar sobre sus clases de acuarela o su artritis inflamándose en el invierno. Una vez, cuando mencionó que había ido al hospital para un examen, él murmuró: «Espero que no sea nada serio». Luego cambió a una historia sobre el nuevo instructor de yoga de Sophie. La confirmación final llegó silenciosamente. En la graduación de kindergarten de Ivy, Clara llegó temprano vestida con su mejor blusa floral. Encontró su asiento en la parte de atrás y esperó. Cuando terminó la ceremonia, Ivy corrió primero hacia su madre, luego hacia su padre, luego hacia su otra abuela. Clara esperó pacientemente, un libro de cuentos envuelto en su regazo. Finalmente Ivy miró hacia ella. «Hola, abuela Clara», dijo educadamente, como dirigiéndose a una vecina distante. Tomó el libro sin abrirlo y se alejó. Sophie ni siquiera hizo contacto visual. No era odio. Eso podría haberle dolido fenos. Era indiferencia. Y en esa indiferencia Clara se sintió desvanecerse. No de sus obligaciones, por supuesto. La casa aún se pagaba. Los días festivos aún esperaban sus cazuelas. Pero su presencia, su esencia descartada como un favor cumplido hace mucho tiempo. Y aún así, ella pagaba, porque recordaba al niño que una vez le dibujó retratos con crayones, que lloraba cuando se raspaba la rodilla y pedía su beso para que se sintiera mejor, que prometió en su día de graduación que, sin importar a dónde fuera ella, siempre sería su hogar. Pero Derek había construido un nuevo hogar ahora, uno donde ella no era bienvenida en la sala, solo útil detrás de la cortina. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara miró la pila de recibos de hipoteca y pensó: esto no es amor, esto es borradura envuelta en cortesía. Y eso también era una clase de crueldad. El Día de Acción de Gracias solía ser mi día festivo favorito. Sin regalos que comprar, sin grandes gestos, solo calidez, familia. Y el olor de canela y pavo asándose, llenando la casa. Yo lo había organizado cada año desde que Derek estaba en la escuela primaria, incluso cuando no teníamos mucho. Incluso cuando el pavo era pequeño y las batatas venían de lata. Lo que importaba era que estábamos juntos. Pero este año algo se sintió mal desde el momento que llegó la invitación, no de Derek ni siquiera de Sophie, sino del email de la escuela de Ivy. Fue reenviado. Frío. Sin calidez, sin «no puedo esperar a verte, mamá». Solo detalles, hora, dirección, enlace, de registro para comida compartida. Aún así me vestí con lo mejor. Usé un vestido azul marino que había cosido yo misma de un rollo de tela en liquidación 2 inviernos atrás. No estaba a la moda, pero me quedaba bien. Y me recordaba los años en que había hecho todos los disfraces de Halloween, de Derek a mano. Eso significaba algo para mí. Horneé mi cazuela de batata de la manera que a Derek siempre le gustó, cubierta con azúcar morena, canela y nueces pecanas trituradas. Cuando llegué, Sofía abrió la puerta. «Oh, hola», dijo como si fuera el plomero que vino sin cita. Tomó la cazuela con ambas manos y dijo: «Ya tenemos 2 de estas, pero gracias». Desapareció sin invitarme a entrar.
Entré de todos modos. La casa olía a salvia y velas de vainilla caras, no a comida. Todo estaba impecable curado. Se veía como un catálogo, pero no se sentía como un hogar. Derek pasó por mi lado en el pasillo. Sonrió, besó el aire cerca de mi mejilla y murmuró: «Me alegra que pudieras venir». Luego se fue riendo con un grupo de compañeros de trabajo de Sophie. Había tarjetas de lugar en la mesa. Todos tenían una. Incluso el jefe de Sophie, incluso una pareja que no reconocí. Me quedé ahí por un momento sosteniendo mi abrigo y cartera, esperando a ver si alguien notaba. Sophie miró hacia arriba, frunció el ceño y dijo: «Oh, no, olvidé una para ti». «Mamá», dijo volteándose hacia su propia madre, «¿puedes correrte y dejar que Clara se apriete entre tú e Ivy?» No me miró cuando lo dijo. Me senté. La cazuela nunca fue servida. Cuando llegó el postre, Sophie sacó un pastel de calabaza comprado en tienda y dijo: «Mantengamos las cosas simples este año». Ivy se recostó contra mi brazo y susurró: «Abuela, ¿dónde está tu pastel?» «El que tiene las cosas crujientes encima». Solo sonreí y acaricié su cabello, Ciaras. Más tarde en la cocina me ofrecías a ayudar a limpiar. Sophie negó con la cabeza. «Lo tenemos bajo control». Luego le entregó un vaso de vino a su madre y le agradeció por salvar el día con la salsa de arándanos. Me quedé al lado del fregadero doblando mis manos. No había tocado ni un solo plato. Nadie me había pedido que lo hiciera. Era invisible. Esa noche me senté en mi auto con la cazuela en mi regazo, intacta, enfriándose. La casa detrás de mí brillaba con luces cálidas y risa que no me incluía. Miré hacia abajo, al plato que había hecho con tanto amor, y me di cuenta de algo doloroso. Ya no era familia. Solo era tradición. Una reliquia. Un pensamiento tardío. Y ahí fue cuando comenzó a cambiar. No en ir a un no, sino en resolución. Algo dentro de mí susurró: «No tienes que seguir apareciendo para ser ignorada». No dormí esa noche después del Día de Acción de Gracias. Me quedé acostada en la cama mirando el techo, el suave zumbido del calentador, el único sonido en mi apartamento pequeño, pero ordenado. Mi cazuela se quedó intacta en el mostrador de la cocina, papel aluminio ligeramente pelado, como esperando a alguien que nunca llegó. La mañana siguiente me encontré a mí misma derivando hacia el pasillo, hacia el cajón que no había abierto en años. Uno largo y delgado en mi escritorio lleno de papeleo viejo, tarjetas de cumpleaños y cartas dobladas, atadas con listón. Adentro, debajo de una pila de cheques cancelados y recibos descoloridos, encontré un sobre delgado y gastado etiquetado: «Primera hipoteca casa de Derek y Sophie». Mi letra prolija y cuidadosa me devolvió la mirada. Saqué los documentos, copias de transferencias bancarias, una nota de perdón de préstamo, de la cooperativa de crédito. Incluso la escritura donde mi nombre aparecía una vez en letra pequeña, antes de que la transfiriera a la de ellos. No era un regalo del que alguna vez presumí. Había usado mis fondos de jubilación, vendido la pequeña cabaña que Arthur y yo una vez soñamos para jubilarnos. Quería que Derek tuviera estabilidad, que Ivy creciera en un vecindario seguro con buenas escuelas. No había pedido gratitud, solo un lugar en la mesa, solo reconocimiento. Un «gracias, mamá» habría sido suficiente, pero la gratitud se había convertido en derecho, y ese derecho se había convertido en desdén. Pensé en la voz de Sophie. Ya tenemos dos de estas. En la sonrisa burlona cuando le dijo a Ivy: «Tu abuela está bien, le gusta estar callada». Y peor de todo, la frase que aún podía escuchar haciendo eco en mis oídos, de semanas antes, cuando pensó que no estaba escuchando: «Es demasiado pobre para importar». Recogí el archivo de la hipoteca y lo miré por un largo tiempo.
Y algo dentro de mí se rompió, pero no en furia, en claridad. Esa casa, esa vida, esa comodidad, ellos no la construyeron. Yo lo hice, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Nunca se los había echado en cara. Pero ahora me di cuenta, no lo estaba sosteniendo. Me estaba desvaneciendo debajo de él. Con movimiento lento y deliberado tomé mi teléfono y marqué el número de la gerente de sucursal de la cooperativa de crédito. Una mujer amable llamada Renata, quien una vez me ayudó a establecer la cuenta de ahorros educacionales de Ivy, contestó alegremente. «Clara, ha pasado mucho tiempo». «Sí», dije suavemente. «Y creo que es hora de que revisitemos algunas cosas. Particularmente ese gravamen que puse para seguridad antes de transferir la hipoteca. El que nunca quité». Y hubo una pausa. Luego, una suave inhalación. «Recuerdo eso. ¿Quieres activarlo?» «Quiero proteger lo que es mío», respondí. No hizo preguntas. Solo dijo entendido. Colgué y me senté hacia atrás en mi silla temblando, pero no de miedo. Por primera vez en años sentí el suelo debajo de mí moverse. No de la manera que te hace tropezar, de la manera que te dice acabas de dar tu primer paso real. Esa tarde Clara se paró en su modesta cocina su té, reposando silenciosamente el tenue aroma de manzanilla, curvándose en el aire inmóvil. La llamada con la cooperativa de crédito no había dejado residuo de duda, solo una calma sorprendente, como deslizarse en agua después de cargar un peso por mucho tiempo. No llamó a Derek. No envió un email o un mensaje cuidadosamente redactado. No había nada que anunciar. El papeleo llegaría a su vez, con su debido tiempo, y cuando lo hiciera hablaría a Sugar. Esa era la cosa sobre el poder. No necesitaba gritar. Solo necesitaba moverse, y aquellos que lo habían tomado por garantizado sentirían el cambio antes de que alguna vez lo entendieran. La mañana siguiente caminó a la pequeña oficina postal en el borde del pueblo. En el bolsillo de su abrigo había un sobre manila dirigido a Ivy. Adentro una tarjeta de cumpleaños que había estado demasiado desconsolada para entregar una semana atrás y un cheque más pequeño de lo usual, pero firmado con amor. No quería que Ivy se convirtiera en daño colateral. La niña era inocente, pero el cheque ya no era incondicional. Venía con un límite silencioso dibujado en tinta invisible. De vuelta en casa, Clara sacó una pila de recibos. La reparación del lavavajillas. Las vacaciones sorpresa a Disneyland, que no podían permitirse el enganche para el auto de Sophie. Todas contribuciones que había hecho silenciosamente. No estaba interesada en reembolso, no era mezquina, pero había terminado de ser invisible. Compuso una nota corta y formal para su abogada, querida Marianne. Me gustaría revisar los términos de la escritura de regalo relacionada con 722 Willow Lane. Por favor, prepara una carta de intención aclarando las condiciones bajo las cuales el gravamen original será ejecutado y solicita una reunión con Derek y su esposa a su conveniencia más pronta. Por favor, mantén el tono neutral pero firme. Cariñosamente, Clara Delane. Presionó enviar y cerró su laptop. El silencio en su apartamento ya no era soledad, era soberanía. Más tarde esa semana llegó la llamada. «Mamá». La voz de Derek estaba tensa como una cuerda tensa comenzando a deshilacharse. «¿Hiciste algo con el papeleo de la casa?» «Recibimos un aviso sobre una aclaración de gravamen pendiente. Sophie está enloqueciendo». Clara hizo una pausa, dejando que el peso de su respiración se asentara antes de hablar. «Lo hice. Quería asegurarme de que todo lo que di aún esté siendo tratado con el respeto que merece». Un largo silencio. «Yo no sabía». «Lo sé», interrumpió Clara suavemente. «Ese es el problema». No alzó la voz. No regañó ni avergonzó. Simplemente dejó que la verdad descansara en el espacio entre ellos, innegable y ganada. Y por primera vez en décadas Derek no tuvo una respuesta.
Clara se sentó en el borde de su cama esa noche, el zumbido del ventilador de techo, cortando el silencio en latidos lentos y pensativos. La llamada telefónica había terminado sin una palabra final, sin adiós, sin te amo. Solo silencio. Por primera vez no se apuró a llenarlo. La mañana siguiente un golpe resonó en su puerta. No era vacilante. No era furioso. Era firme justo como ella una vez le había enseñado a Derek a tocar cuando pedía algo importante. Abrió la puerta para encontrarlos a ambos parados ahí. Sophie llevaba la misma expresión que había tenido en el shower nupcial, tensa, practicada y pulida. Derek, sin embargo, se veía pálido, ojos hundidos con el peso de la realización. «¿Podemos entrar?», preguntó silenciosamente. «¿Clara no habló?». Se hizo a un lado. Se sentaron alrededor de la misma mesa de cocina donde Clara una vez había servido panqueques con forma de estrellas y dinosaurios. Ahora estaba vacía, sin jarabe, sin calidez, solo verdad esperando ser hablada. Sophie fue la primera en hablar. «No lo dije de la manera que sonó», dijo su voz medida. Clara inclinó ligeramente la cabeza. «Dijiste que era demasiado pobre para importar. No hay mucho espacio para malinterpretación en eso». Sophie miró hacia otro lado, y Derek trató de intervenir. «Mamá, hemos estado bajo mucho estrés. Creo que simplemente creen que soy el tipo de mujer que seguirá dando mientras es descartada», dijo Clara, no con ira, solo con verdad. «Asumieron que me quedaría callada como siempre». Derek no dijo nada. El labio de Sophie tembló. «Te enseñé a pararte sobre tus propios pies», continuó Clara. «Pero también te enseñé a decir gracias, a ver a las personas. Olvidaste». «No», susurró Derek. Solo no vi qué estaba pasando hasta que fue demasiado tarde». Clara asintió lentamente. «No es demasiado tarde, pero no voy a financiar la falta de respeto. No en mi nombre». Se paró y se sirvió un vaso de agua. No les ofreció nada. «Esto no es venganza», dijo aún de espaldas. «Es un rebalance». Se sentaron en silencio atónito. Entonces, por primera vez en años, Sophie miró a Clara, con algo genuino en sus ojos. No derecho, no distancia, reconocimiento. «Clara», dijo suavemente. Estaba equivocada. Clara se volteó, labios apretados, ojos calmados. «Lo sé». No hubo abrazos. No gran perdón. Pero la verdad finalmente había sido hablada. Y eso por ahora era suficiente. Clara no lloró después de la confrontación. No porque no estuviera herida. Lo estaba. Pero sus lágrimas se habían secado hace mucho de años, de preguntarse si importaba solo cuando estaba dando. Ahora por primera vez no necesitaba una disculpa empapada en lástima, una invitación a cenar a medias o una promesa hueca de hacer las cosas mejor. Lo que necesitaba era algo mucho más raro: respeto. Unos días después, mientras organizaba documentos financieros en la biblioteca local, Clara se encontró con Alondra, una mujer a quien una vez había enseñado en un taller de costura, casi una década atrás. Alondra se acercó lentamente sosteniendo una bolsa de compras reutilizable y ojos llenos de urgencia silenciosa. «Escuché sobre lo que pasó», dijo suavemente. Clara parpadeó. «¿Qué escuchaste?» «Que te alejaste de tu hijo, de todo lo que les diste». Alondra miró hacia abajo, luego agregó: «Gracias». Clara inclinó la cabeza confundida. «¿Por qué?» «Por mostrarle al resto de nosotras que se nos permite decir no», Alondra continuó explicando. Su propia madre había estado viviendo silenciosamente en el cuarto trasero de su casa. Raramente se le hablaba más allá de saludos obligatorios. Después de leer la historia de Clara compartida anónimamente a través de un blog comunitario, Alondra había ido a casa. Se había sentado con su madre por primera vez en semanas y había llorado. «Ella no dijo nada», susurró Alondra. «Solo tocó mi cara y me dijo que se alegraba de que recordara que aún estaba aquí».
Esa noche Clara se dio cuenta de algo profundo. Su acto de recuperación silenciosa se había convertido en un espejo para otros. No una campaña, no una cruzada. Solo una mujer que finalmente había dicho suficiente. Más tarde, esa noche Clara regresó a casa, se hizo una taza de té de menta y se sentó en su vieja laptop. Escribió una publicación corta no destinada para atención, sino para liberar lo que había estado construyéndose dentro de ella. Ser callada no significa ser invisible. Ser generosa no significa ser desechable. Algunas de nosotras hemos terminado de pagar para ser olvidadas. Presionó publicar. La publicación fue compartida y recompartida por mujeres cuidadoras y dadores silenciosos, aquellas que habían horneado cuidado niños presupuestado y se habían doblado hacia atrás mientras eran lentamente borradas. Los mensajes llegaron algunos de extrañas otros de mujeres que no había visto desde la secundaria. Todas decían lo mismo de diferentes maneras. Gracias. Necesitaba saber que no estoy sola. Clara no respondió a todas, pero leyó cada palabra, porque en su quietud había creado movimiento. En su silencio finalmente había sido escuchada. Y aunque la hipoteca se había ido y los regalos fueron devueltos, Clara nunca se había parado más alta. Clara se paró frente a la pequeña casa en el borde del pueblo, sus dedos rozando las llaves que acababa de recuperar de la caja de seguridad del banco. Las mismas llaves que una vez había entregado a su hijo, y no era con orgullo tembloroso, ahora devueltas a su lugar. Legítimo, silenciosamente, legalmente, irrevocablemente. La casa estaba vacía otra vez, pero no sin vida. Entró. Se habían ido los juguetes de bebé, las fotos de boda enmarcadas y el aroma de velas importadas. Lo que quedaba era eco risa distante una vez, genuinas sueños que una vez se había atrevido a tener para ellos, y ahora espacio. Espacio para ella misma. Los pisos de madera crujieron bajo sus pasos familiares, mientras caminaba hacia la cocina, la misma cocina donde una vez había cocinado cenas dominicales para una familia demasiado ocupada, navegando en sus teléfonos para decir gracias. Abrió los gabinetes. Vacíos. Pero eso no la asustó. Ella también había estado vacía una vez. Pero mira cómo se había llenado de nuevo. Esa tarde Clara movió algunas cajas de su pequeño apartamento a la casa. Sin prisa, sin fanfarria. Solo música suave sonando desde una bocina de segunda mano y el olor de jabón de limón mientras tallaba los mostradores. El silencio, una vez tan insoportable, ahora era un bálsamo. Se hizo un sándwich, se sirvió un vaso de té helado y se sentó en el porche trasero sola, pero no solitaria. Los pájaros cantaban como si estuvieran cantando solo para ella. Una brisa bailó a través del pasto alto, y el cielo amplio y silencioso parecía sentir en aprobación. Más tarde, esa noche escribió en su diario una línea simple. Esta vez, la puerta se abrió para mí. Clara no necesitó cerrarla de golpe detrás de su hijo. Simplemente la cerró. Firme. Final. Y solo cuando ella eligió. Sin drama. Sin gritos. Sin venganza. Solo una mujer que recordó que importaba aunque ellos nunca lo hicieran. Y esa noche, por primera vez en años, durmió sin su teléfono en la almohada a su lado. Sin esperar una disculpa que tal vez nunca llegaría. Sin escuchar pasos que tal vez nunca regresarían. Porque Clara había caminado a través de la única puerta que importaba, la suya.